Bueno, le doy las gracias, Bruce. Creo que esto era muy importante que se dijera lo que dijiste. Sin embargo, tenemos una polémica, como tú sabes, sobre la naturaleza del hombre. Y yo creo que el Instituto Schiller es un instituto cultural porque sí creemos que la condición actual de la raza humana no es lo que va a ser la raza humana en el futuro, hacia la eternidad, pero que si avanzamos hacia la exploración del espacio, a la larga vamos a llegar a un periodo como en lo cual nuestro amigo Frank Erika decía, le llamaba el imperativo extraterrestre, es que la raza humana, una vez que empecemos a colonizar el espacio, va a tener que desarrollar un sentido de racionalidad que va a deshacerse de lo que yo llamo las enfermedades infantiles, de la codicia y estas cosas a las cuales tú te referiste, porque de otra forma no podemos vivir en el espacio, porque uno puede montarse en una nave espacial y portarse irracionalmente y simplemente presentar tu renuncia en medio del viaje espacial. Así que quiero mencionar también que nuestro amigo Kras Erika Finado, que era un gran científico espacial y de la cohetería, que aportó mucho al proyecto Apolo, estaba de acuerdo con el Instituto Schiller de que la tecnología como tal no es buena o no es mala, sino que requiere la educación del hombre, la educación estética del hombre, para que emplear esa tecnología para un buen propósito, por el cual el nuevo paradigma tiene que ser también un paradigma cultural, tiene que concentrarse en la educación de la gente. También quiero, vamos a ver pronto, el programa ruso, pero creo que nuestra gente técnica todavía tienen problemas que hay que resolver para presentar nuestro programa, pero mientras tanto quiero abrir esto a las preguntas, porque hay varias cosas que se han dicho aquí que son muy provocadas, que han provocado mucho, y quiero que el público pues avance a los micrófonos, no sé dónde están ubicados, pero para que hagan sus preguntas. Bueno, vayan al micrófono si quieren hacer una pregunta. En caso de guerra, en caso de una guerra nuclear, ¿puede identificarse antes de hacer la pregunta, por favor? Estados Unidos podría lanzar 30,000 cohetes. Cada cohete tiene su propia trayectoria. Algunos caerían sobre el Atlántico y estallarían ahí. Algunos llegarían a tierra y destruirían a Nueva York, a Moscú, y la mayoría de ellos caerían en el océano, en las montañas. El factor más importante es que se van a estallar. Cuando usted tiene 3,000 cohetes que estallan, van a producir nubes nucleares que en cuestión de horas van a cubrir toda la Tierra. Cuando eso ocurre, entonces van a bloquear la luz del solar, la calor, y entonces vamos a tener un frío celestial y sin luces, y horas después el mundo animal y la vegetación desaparecerán. Tenemos un planeta oscuro. Después de eso, la Tierra seguirá dando su órbita en torno al Sol, como lo ha hecho durante miles de millones de años, cuando no había luz sobre este planeta. Y esto es aproximadamente lo que va a ocurrir si en una guerra nuclear. Yo no confío. Los que hablan de esta guerra, los que proponen guerra. Yo vengo de Rusia, del otro mundo. Yo conozco ambos lados. O destruimos las armas nucleares o nos van a destruir a nosotros. No hay ninguna otra solución. Gracias.
Yo soy Carl Osgood, soy del Centro Nacional. Quería preguntarle a Jeff si, ya que hubo una cierta histeria en Moscú cuando el presidente Reagan hizo su discurso, me pregunto qué pasó en Londres. Yo sé que el general Kagan en el 80-81 hoy se reunió con Thatcher para hablar con ella sobre las armas de rayos, sobre esta nueva política. Pero, ¿cuál era la perspectiva de ellos en cuanto al discurso de la iniciativa de defensa estratégica, aparte de la reacción general? ¿Qué estaba ocurriendo en términos específicos en Londres en torno a esto? Yo creo que hay dos formas de responder a esa pregunta. La primera, como dije durante mi presentación, los británicos estaban operando a varios niveles, tras bastidores, incluyendo, si usted se remonta a los 1950, mediados de los 50, hubo un impulso muy fuerte inmediatamente después de la muerte de Stalin para inducir a Estados Unidos, a Rusia y a otros países a un plan que había presentado Bertrand Russell, de que el mundo se manejara como un imperio, y como el mundo era un lugar grande, tal vez tengamos que tener acuerdos entre los distintos centros de poder imperial. Así es que en 1955, por primera vez, una delegación soviética se le permitió participar en forma oficial en una organización que había fundado Bertrand Russell y Wells y otros fabianos imperialistas de Wells. Recuerden que en Russell en 1946, Bertrand Russell había escrito en el Boletín de los Científicos Atómicos que Estados Unidos debía aprovechar la pequeña ventana de oportunidad cuando tenía el monopolio absoluto de bombas nucleares y debía bombardear a la Unión Soviética hacia la extinción. Este fue el gran dirigente del mundo pacifista después, posteriormente. Entonces, cuando ya no era posible, porque los rusos habían desarrollado su propia bomba, de usar las bombas nucleares como las bombas del terror, como se había usado con Japón de una forma totalmente innecesaria, la política de Russell cambió en cuanto a lo específico, pero fundamentalmente sido lo mismo, que acabar con el Estado Nacional, el sistema del sistema nacional, acabar con el progreso científico y tecnológico. Por tanto, su propuesta era que crear este sistema de terror termonuclear y de chantaje para tener a toda la civilización humana como rehén. Pero desafortunadamente los dirigentes soviéticos, empezando con Khrushchev, aceptaron cada vez más esta propuesta británica. Hay varios hitos que marcan este proceso. Cuando se emprendió el Instituto Internacional para la Aplicación de los Análisis de Sistemas, previamente a eso, las conferencias de Pugwash para crear las reglas para una guerra permanente, pero bajo el paraguas de una guerra de extinción termonuclear. Para cuando llegamos al periodo de que Reagan y LaRouche estaban trabajando en cuanto a la iniciativa de defensa estratégica, que querían ir más allá de este mundo gobernado por el terror, un terror que nos llevara a la extinción, los británicos ya habían logrado crear suficientes agentes dentro de la Unión Soviética que pudieron poner un agente británico como primer ministro de Rusia, Andropov, y fue seguido pues también por un seguidor de Gorbachev. Y luego se estableció este proyecto que llamaba la Glasnost o la Perestroika, pero lo importante es que los detalles específicos, que muchos matemáticos jóvenes fueron enviados a Londres a ser capacitados en el Instituto Adam Smith de forma literal, y la mayoría de estas personas, después que se desmoronó la Unión Soviética, surgieron como los principales oligarcas. Boris Berezovsky, este asesino que vive en Londres y que ahora goza de las riquezas de haber saqueado a Rusia. Así que él es el propietario de uno de estos grandes equipos de fútbol y financia el terrorismo alrededor del mundo. Este fue la enfermedad británica.
Así que por una parte, al nivel de lo que Lin habla del sistema oligárquico, la monarquía británica, la oligarquía británica, tenían las manos metidas en muchas clases de bolsillos y al final de cuentas el hombre que diseñó todos estos esfuerzos para destruir las perspectivas que había presentado en el discurso de la iniciativa de defensa estratégica por el discurso de Reagan fueron los británicos, pero hubo personas que tampoco eran partes de esta oligarquía, jerarquía en la Gran Bretaña. Lin habló a todo el mundo, hubo conferencias sobre lo que implicaba la iniciativa de defensa estratégica. Algunas de las personas militares en todas las naciones europeas, incluyendo hasta británicos, franceses, italianos, los alemanes, participaban de esta idea y entendían que al principio era la defensa global, la cooperación con la Unión Soviética y los demás, y ponerle un fin a esta política británica del terror termonuclear. Así es que básicamente las operaciones operaron de forma como los venecianos, la oligarquía veneciana, tenían influencia sobre el poder. Los partidos aquí en Estados Unidos tenían los vestigios del movimiento antinuclear de Russell, antitecnología, progenocidia. Todas estas piezas se movilizaron de forma simultánea, sincronizada, sincopada. No es que hablaron, tuvieron grandes reuniones y conquistaron, pero la ideología puso el orden del día de oposición a lo que era un cambio revolucionario en la forma de pensar, apartándonos del modelo de dominio imperial que ha dominado desde la muerte de Franklin Delano Roosevelt. Así fue que los británicos manipularon esta situación. Mi nombre es Mark Fairchild, vengo de la región de Filadelfia y tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con el uso de rayos nucleares, rayos de partículas y demás otra forma de energía en cuanto a la defensa estratégica de la Tierra. En la época de la iniciativa de defensa estratégica de la Organización de la Lucha era la que señalaba de que golpear a un proyectil intercontinental era mucho más fácil con un rayo láser que golpear a ese proyectil con otro proyectil. Golpear una bala con otra bala intrínsecamente no era muy factible, a diferencia de usar energía dirigida. En el informe, poco después de que hubo el choque del meteorito en Rusia, hubo 3 universidades en California que estaban hablando de usar láseres basados en el espacio para vaporizar a un meteorito o un asteroide que estuviera amenazando la Tierra para desviarlo. Yo quería preguntarle por qué no ha habido más discusión sobre el uso de energía dirigida en cuanto a la defensa estratégica de la Tierra. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver en cuanto a lo de la colonización de Marte. Lyndon LaRouche dio este discurso histórico televisado en los 1980 sobre la mujer en Marte, donde él instó a que se llevara a cabo una misión de 30 o 40 años para establecer una colonia permanente del ser humano sobre Marte. Pero se ha dicho en forma reiterada a lo largo, y que él repitió hoy, que no ve que la gente vaya a ir a marzo dentro de poco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambió nuestro conocimiento? Que ya excluyamos, por lo menos por el momento, de que la raza humana habite a Marte. Y ahora se muestran los años, la carga de los años cuando trato de moverme. Lo que me preocupaba fundamentalmente en cuanto a este asunto es en esencia es la perspectiva relativamente pesimista de la raza humana hoy día, que algunos de nuestros oradores han dicho previamente. Las pruebas están ahí y han planteado la pregunta de forma correcta de el hecho de que la raza humana, nuestra civilización, de que nuestra nación no haya fallado en tener acceso a una prueba científica que es válida, pero que no podemos ponerla en práctica debido a problemas políticos. Ese es lo que planteamos aquí.
lo mismo prevalece. Pero lo que yo diría es que el pesimismo, aunque se justifica, no es necesario. Y creo que eso no es incongruente. Hay fuerzas políticas en el mundo que están cambiando las cosas de una forma que no se habían cambiado anteriormente. Yo lo que veo es que señales de optimismo de cierto tipo. El hecho de que la suerte de corrupción que había dominado, yo no voy a hablar sobre los detalles, pero usted se remonta a la muerte de uno de nuestros grandes presidentes, el asesinato. Y desde aquella época ha habido una tendencia de corrupción. Empezamos un periodo de mucho optimismo a principios de los 1960 y con el asesinato de algún gran presidente nos llevó a un proceso en el cual Estados Unidos se hizo menos lo que nos había enorgullecido durante la época de Franklin Roosevelt. Así que ha llegado el momento de que hay un cambio en el proceso. El péndulo se ha ido en la dirección contraria y ahora hay un sentido de que tal vez lo que está ocurriendo no va a continuar. Vimos la remecida en el verano del año pasado hasta la primavera de este año, en la cual vemos resistencia, una creciente resistencia de parte del pueblo de los Estados Unidos y de la gran parte de sus instituciones que ya no están quedándose cruzadas de brazos y tolerar el tipo de tranzas de las cuales se quejaron nuestros oradores esta mañana. Alguna de nuestra gente está dispuesta ahora a avanzar y hacer las cosas que cambien la orientación, porque si no lo hacemos, lo que yo veo, yo siendo un viejo que muy experimentado con esta cosa, que si no cambiamos nuestros hábitos ahora, no vamos a sobrevivir. Llegamos a un momento en el cual no podemos contar con una continuación, lo que quieran llamarlo paz, o lo que ustedes quieran llamarlo pasividad, o lo que sea. Hemos llegado a un momento en el cual tenemos la oportunidad de llevar a la gente al optimismo. Está ocurriendo. La pregunta es si es lo suficiente. Hay cosas que pueden hacerse. La pregunta es si hay suficiente, que es lo que se está haciendo. Y eso es la primera pregunta. Así que yo quería abordar ese tema porque sí, hay amenazas contra la humanidad en todo el planeta sin precedentes. Pero el efecto que eso tiene es sobre la actitud de la ciudadanía, de que hay un movimiento dentro de Estados Unidos con el cual yo veo día a día y semana por semana, y muestra que nosotros estamos listos para dejar de hacer las cosas que hemos estado haciendo durante los últimos 20 o 30 años. Hard to follow it up, but just on the specifics of the first question, real quick, just because of the time. The asteroid defense and missile defense, la defensa de asteroides, golpear con un misil es un objeto frágil, pero si lo golpeas con un láser, puedes interrumpir con un disparo. Lo que se ha discutido que podría ser posible, pero no es lo óptimo, es poner un láser en un asteroide y empujaría al asteroide. Y si tienes un haz de luz, la idea de vaporizar, polvorizar todo, a lo mejor si tuviéramos el sistema de materia antimateria, no es realmente una opción. Soy muy breve porque no tenemos tiempo. El problema es que se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que los
puntos presentados son tan fundamentales que yo tengo la certeza que mucha gente en el público tienen el deseo urgente de tener más discusiones. Yo sugiero que al final del panel de la tarde se presenten todos los puntos que surjan durante la conferencia. Si hay diferentes preguntas o problemas que no hemos abordado, utilicen esta oportunidad, porque la composición del panel de la mañana y de la tarde, aunque parece como si fueran puntos separados, en verdad están conectados.